¿Alguna vez has sentido que tu vida transcurre por rutina, sin una verdadera dirección? ¿O te has preguntado si realmente estás caminando hacia un propósito eterno? En momentos de incertidumbre, es fácil sentirse perdido, como si estuvieras dando vueltas sin encontrar un camino claro, aunque sabes que Dios tiene algo más para ti. Esta sensación es más común de lo que creemos, especialmente cuando buscamos mayor significado, claridad y propósito en nuestras vidas. La buena noticia es que la Biblia tiene respuestas poderosas para todos esos momentos de duda. Dios no nos diseñó para vivir sin rumbo, sino para experimentar un propósito lleno de esperanza y dirección. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan no está oculto, sino que se revela paso a paso a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias de la vida. Como nos recuerda Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. A lo largo de este mensaje, no solo encontrarás claridad espiritual, sino también la motivación para vivir cada día con una intención renovada. Este video está especialmente pensado para ti, que deseas profundizar tu relación con Dios, que buscas respuestas sinceras y anhelas una guía clara en tu caminar. Si alguna vez te has sentido estancado o confundido, este mensaje será como una luz que ilumina tu camino. Exploraremos cómo el Señor te formó con un propósito intencional, cómo su palabra es una brújula confiable y cómo puedes discernir su voluntad, incluso en los detalles cotidianos. Juntos veremos ejemplos bíblicos, reflexionaremos sobre preguntas prácticas y descubriremos cómo todo esto se aplica a tu vida diaria. Pero antes de seguir, quiero invitarte de manera especial a que formes parte de esta comunidad. Al suscribirte, no solo estarás un clic más cerca de un contenido que edifica tu fe, sino que te conectarás con otros que también buscan crecer espiritualmente y vivir más cerca de Dios. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo este mensaje de esperanza y propósito. Si este contenido resuena en tu corazón, te invito a acompañarnos de forma permanente. Ahora, vamos a descubrir juntos cómo la Biblia nos enseña a vivir con propósito y dirección, comenzando por el diseño único e intencional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no actúa por accidente. Cada detalle de su creación está lleno de intención, y eso incluye tu vida. No fuiste formado por casualidad ni estás en este mundo por error. La Biblia nos enseña que fuimos cuidadosamente diseñados, no solo para existir, sino para reflejar la gloria de aquel que nos creó. Desde antes de nacer, Dios ya había trazado un camino, un propósito especial para ti, una misión que encaja perfectamente en su plan eterno. El apóstol Pablo lo expresa claramente cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este versículo no solo es una afirmación teológica, sino una declaración profunda sobre quiénes somos. Somos hechura de Dios, lo que significa que Él mismo nos moldeó, nos pensó, nos formó con un fin. No estamos aquí solo para sobrevivir el día a día, sino para hacer buenas obras, aquellas que Él ya preparó con anticipación. Esto puede sonar muy grande, especialmente si hoy te encuentras en una etapa de la vida donde todo parece rutinario, donde nada parece extraordinario. Pero justamente ahí, en medio de lo cotidiano, Dios está obrando. Piensa por un momento en Moisés. Él pasó años en el desierto, lejos del palacio, lejos de la acción, aparentemente olvidado. Pero en ese anonimato, Dios lo estaba formando, preparándolo, moldeando su carácter. Cuando llegó el momento, el Señor lo llamó desde una zarza ardiente, no porque Moisés lo estuviera buscando, sino porque Dios ya había planeado usar su vida para algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Eso nos lleva a una pregunta personal que todos necesitamos considerar. ¿Has pensado realmente que tu existencia tiene un propósito específico que Dios ya preparó de antemano?
No importa tu edad, tus errores del pasado, ni siquiera cómo te sientas ahora, el propósito de Dios para tu vida aún está activo. A veces pensamos que es tarde, que ya pasó nuestra oportunidad, pero Dios no trabaja con relojes humanos. Su tiempo es perfecto y su plan es continuo. Así que, si deseas caminar en ese propósito y descubrir lo que Dios tiene reservado para ti, el siguiente paso es aprender a dejarte guiar por Él. Porque no basta con saber que fuimos creados con intención. Necesitamos entender cómo el Señor dirige nuestros pasos con sabiduría para que podamos vivir según ese diseño. En medio de tantas voces que compiten por nuestra atención, hay una que permanece firme y verdadera, la voz de Dios a través de su palabra. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de relatos del pasado. Es una guía viva que ilumina nuestro camino día tras día. Cada versículo, cada promesa, cada instrucción está cargada de sabiduría divina que nos ayuda a tomar decisiones correctas, a mantener el corazón enfocado en lo eterno y a vivir conforme a la voluntad de nuestro Creador. El salmista lo expresó con gran claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esta imagen es poderosa. En un mundo donde muchas veces caminamos por sendas inciertas, donde no siempre sabemos qué decisión tomar o hacia dónde dirigirnos, la palabra de Dios actúa como esa luz que alumbra el siguiente paso. No siempre veremos todo el camino de una vez, pero sí veremos lo suficiente para avanzar con seguridad en la dirección correcta. Uno de los ejemplos más claros de esta guía divina es la historia de Josué. Él recibió la enorme responsabilidad de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Era una tarea inmensa, llena de desafíos, enemigos y territorios desconocidos. Sin embargo, Dios no lo dejó solo. Le dio una instrucción fundamental. Medita en mi ley de día y de noche. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces prosperarás en todo lo que emprendas. Josué obedeció, y esa meditación constante en la palabra le dio la valentía y la dirección necesarias para conquistar lo que parecía imposible. Esa misma promesa está disponible para nosotros hoy. Si deseamos avanzar con seguridad, si anhelamos vivir de manera que agrade a Dios y nos acerque a su propósito, debemos permitir que su palabra ilumine cada rincón de nuestra vida. No basta con leerla ocasionalmente. Es necesario dejar que se convierta en parte de nuestro pensamiento, en la base de nuestras decisiones y en el filtro de nuestras emociones. Además de hablarnos a través de las Escrituras, Dios también nos equipa con algo más. Una sabiduría interior que nos permite discernir el rumbo correcto, incluso en situaciones complejas. Vivir con propósito no es solo una cuestión de tener metas claras o alcanzar logros materiales, sino de aprender a escuchar y seguir la voz de Dios, en medio de un mundo lleno de distracciones. Todos los días, el ruido del entorno, las opiniones de los demás y nuestras propias emociones pueden nublar nuestra capacidad de discernir lo que Dios realmente quiere para nosotros. Es en medio de este caos que debemos aprender a reconocer la dirección divina. El apóstol Pablo nos anima a no conformarnos con los patrones del mundo, sino a renovarnos en nuestra mente, transformando nuestro pensamiento para poder conocer la voluntad perfecta de Dios. En Romanos 12:2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de nuestra mente es fundamental para discernir lo que agrada a Dios. Esto significa que debemos dejar de lado las influencias externas y las ideas preconcebidas, y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra forma de pensar, de modo que podamos identificar lo que es bueno, lo que es correcto y lo que está en armonía con la voluntad divina. La historia de Daniel es un ejemplo sobresaliente de cómo discernir la voluntad de Dios en medio de la presión del mundo. Vivir en Babilonia, un lugar lleno de idolatría y prácticas ajenas a Dios, habría sido un desafío para cualquier creyente. Sin embargo,
Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Cuando se le ofreció la comida del rey, que era impura según la ley de Dios, él decidió no contaminarse, mostrando una gran sabiduría y firmeza al seguir lo que sabía que agradaba a Dios. Daniel no solo escuchó la voz de Dios, sino que la obedeció, sin importar las consecuencias que pudiera enfrentar. Su decisión de honrar a Dios en un contexto tan difícil es un claro ejemplo de discernimiento. La pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿cómo podemos renovar nuestra mente para entender mejor lo que Dios quiere para nosotros? Cada día tenemos la oportunidad de tomar decisiones que reflejan su voluntad, y la clave está en estar constantemente en su presencia, permitiendo que su espíritu nos guíe. Al renovar nuestra mente, podremos entender mejor qué es lo que Dios desea en cada situación. Aunque la dirección divina a veces no se manifiesta de manera clara o inmediata, podemos estar seguros de que el proceso de renovación continua nos prepara para reconocer la voluntad de Dios en los momentos más cruciales. Y en los momentos de incertidumbre, es ahí donde entra el poder de la fe. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista, lo que significa que no siempre conoceremos todos los detalles de su plan antes de dar un paso. A menudo, en nuestro caminar con Él, no vemos el destino final de inmediato, pero eso no cambia la necesidad de confiar en su guía. La fe, en su esencia más pura, no depende de nuestra comprensión total de la situación, sino de la confianza plena en el carácter de Dios y en su fidelidad. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo refleja un principio fundamental en la vida cristiana: caminar por fe. La fe nos permite seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Dios, en su sabiduría infinita, no siempre revela todo el recorrido de una vez, sino que nos invita a confiar en Él y dar un paso a la vez. La obediencia es una parte crucial de este caminar, ya que requiere dejar de lado nuestra necesidad de control y entender que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no la vemos claramente. Para mantenernos firmes en este caminar por fe, necesitamos claridad en nuestras prioridades. El llamado de Dios a caminar en fe requiere que estemos dispuestos a poner nuestras propias expectativas y planes en segundo plano, permitiendo que Él nos dirija en cada paso. Si mantenemos claras nuestras prioridades, la fe no solo nos guiará, sino que también nos permitirá vivir de acuerdo con el propósito divino que Él ha preparado para nosotros. Vivir con propósito implica tomar decisiones diarias basadas en lo que realmente importa, y eso significa establecer nuestras prioridades de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos recuerda: mas buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo subraya la importancia de poner lo espiritual por encima de lo material, lo eterno antes que lo temporal. Si bien nuestras vidas están llenas de preocupaciones diarias, la verdadera dirección solo se encuentra cuando decidimos buscar a Dios y su voluntad antes que todo lo demás. El reino de Dios no se trata solo de un lugar futuro, sino de un principio que debemos aplicar en el presente. La invitación de Jesús es clara: cuando ponemos a Dios y su justicia en primer lugar, Él se encarga del resto. Esto no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades terrenales, pero sí que debemos reconocer que lo espiritual debe tener el lugar central en nuestras vidas. El reino de Dios no es solo algo que esperamos, es algo que se vive aquí y ahora, en nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de enfrentar los desafíos cotidianos. Un ejemplo claro de poner las prioridades en orden lo encontramos en la historia de María, la hermana de Marta. Mientras Marta se preocupaba por las tareas del hogar, María eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando su voz y aprendiendo de él. Jesús elogió a María, diciendo que había elegido la mejor parte, que no le sería quitada. Esta historia nos enseña que a veces, incluso en medio de nuestras ocupaciones, debemos tomar un tiempo para centrar nuestra atención en lo que realmente importa.
nuestra relación con Dios. La sabiduría de María nos recuerda que las labores de este mundo pueden esperar, pero el tiempo con el Señor no. Si buscamos primero su reino, nuestras decisiones serán más claras, nuestra paz será mayor y nuestro propósito en la vida se alineará con el plan divino. Este principio no solo aplica en momentos de oración, sino en cada acción diaria, en cada tarea y en cada relación que cultivamos. La obediencia a Dios es una clave fundamental para experimentar su dirección en nuestras vidas. Muchas veces, la dirección divina no llega solo como un conocimiento abstracto de lo que debemos hacer, sino como un llamado a actuar. Dios no solo nos pide que comprendamos su voluntad, sino que la pongamos en práctica con humildad y entrega. Santiago 1:22 nos enseña claramente: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Este versículo nos recuerda que no basta con conocer la palabra de Dios, sino que debemos vivirla activamente, cumpliendo su voluntad en nuestras acciones diarias. La historia del joven Samuel es un hermoso ejemplo de obediencia a Dios desde una edad temprana. Samuel fue criado en el templo bajo la guía del sacerdote Elí, quien le enseñó a servir a Dios. Una noche, cuando aún era un niño, Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí quien lo llamaba, fue corriendo hacia él. Sin embargo, Elí le dijo que no lo había llamado y que volviera a dormir. Esto ocurrió 3 veces. Finalmente, Elí comprendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel y le indicó cómo responder. Cuando Dios le habló por tercera vez, Samuel, con humildad y disposición, dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Esta respuesta de Samuel revela un corazón completamente dispuesto a obedecer a Dios, a pesar de ser un joven que aún no entendía del todo la magnitud de lo que Dios le pediría. Samuel no dudó ni se mostró reacio. No hizo preguntas, ni se preocupó por lo que podría significar esa llamada. Simplemente se entregó con fe. La obediencia de Samuel fue clave para que Dios pudiera guiar su vida y usarlo para cumplir sus propósitos. Samuel escuchó y obedeció, aún sin comprender por completo el plan divino. Este acto de obediencia lo preparó para una misión que cambiaría la historia de Israel. Con el tiempo, Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas y jueces de Israel, guiando al pueblo hacia Dios y realizando la transición entre la era de los jueces y la monarquía. La historia de Samuel nos muestra que la obediencia a Dios no siempre implica entender todo de inmediato, sino confiar en su voluntad, incluso cuando no conocemos los detalles del futuro. La disposición a escuchar y seguir la dirección divina, sin reservas, es lo que nos permite recibir su sabiduría y cumplir con los propósitos que Él tiene para nosotros. La obediencia no es solo un acto de voluntad, es un acto de fe. Cuando obedecemos a Dios, estamos reconociendo su soberanía y confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, no entendemos completamente los pasos que Dios nos pide dar, pero al confiar en Él y obedecer, Él nos guía y nos da la dirección que necesitamos. El joven Samuel, al escuchar y obedecer la voz de Dios, experimentó un encuentro transformador que lo marcó para el resto de su vida. ¿Qué aspecto de tu vida necesita hoy una respuesta obediente al llamado de Dios? Tal vez es una decisión que has estado postergando, o una área de tu vida en la que sabes que Dios te está pidiendo actuar de una manera específica. La obediencia a su voz es lo que abre la puerta a su dirección y propósito en nuestras vidas. La obediencia a Dios es fundamental en nuestra vida cristiana, ya que refleja un corazón dispuesto a seguir su voluntad, sin importar las circunstancias. No se trata solo de cumplir con un mandato, sino de responder con fe y confianza a lo que Dios nos pide. Sin embargo, la obediencia se fortalece cuando mantenemos una relación cercana con Dios, y es en esa relación donde la oración juega un papel crucial. A través de la oración nos comunicamos con Dios, buscamos su dirección y permitimos que su voluntad guíe nuestras decisiones diarias. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como cristianos.
es la brújula para el alma, el medio por el cual podemos conectar nuestro corazón con la fuente misma de dirección y sabiduría. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también nos disponemos a escuchar la voz de Dios, permitiendo que Él nos guíe y nos fortalezca. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a buscarlo con toda nuestra alma. Clama a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo no solo nos da una promesa de respuesta, sino también la certeza de que, cuando oramos, recibimos revelaciones que nos ayudan a caminar con propósito. La oración es más que una simple petición. Es una conversación profunda con el Creador que transforma nuestra perspectiva. Nehemías es un ejemplo claro de cómo la oración puede ser un acto que precede a un gran propósito. Antes de embarcarse en la ardua tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías oró con fervor. En su oración, no solo buscó la dirección de Dios, sino que también pidió sabiduría y favor divino. En Nehemías 1:11 él dice: «Te ruego, Señor, que escuches la oración de tu siervo, que ora delante de ti día y noche». Su dedicación a la oración abrió puertas que parecían cerradas, y Dios le otorgó éxito en su misión. Este ejemplo de Nehemías resalta lo que debemos hacer antes de tomar decisiones importantes en nuestras vidas. La oración no es solo un momento de peticiones, sino una oportunidad para recibir la guía de Dios. Es vital que antes de actuar, dediquemos tiempo para escuchar a Dios, para discernir su voluntad y para buscar su paz. Muchas veces, cuando enfrentamos desafíos, la oración es lo que nos da la claridad para saber cómo proceder, además de brindarnos consuelo y fuerza para los momentos de incertidumbre. Es fácil apresurarnos y seguir nuestra propia lógica o las opiniones de otros, pero la oración nos alinea con el propósito divino y nos da la confianza de que estamos caminando en la dirección correcta. Vivir una vida guiada por el propósito de Dios también transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. Al tener una comunión constante con Él, nuestros problemas ya no parecen tan insuperables. A través de la oración, encontramos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en el camino. Sin embargo, a veces las pruebas pueden hacernos dudar del camino. En esos momentos, es crucial recordar que no son señales de que hemos fallado o que Dios nos ha abandonado. Más bien son oportunidades divinas para crecer, ser refinados y fortalecer nuestra fe. Muchas veces en medio de las luchas podemos pensar que Dios nos ha olvidado o que estamos caminando en una dirección equivocada. Pero la verdad es que Él usa cada situación, por difícil que sea, para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo nos asegura que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando detrás de las escenas para moldearnos y cumplir su plan eterno en nosotros. La historia de José es un ejemplo poderoso de cómo las pruebas no son el fin, sino el principio de un proceso divino de transformación. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto, pasó por años de sufrimiento, injusticia y abandono. Sin embargo, en todo momento, Dios estaba con él, guiando sus pasos y refinando su carácter. Al final de su historia, cuando se reencontró con sus hermanos, pudo ver la mano de Dios en todo lo que había sucedido. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Génesis 50:20. José comprendió que cada etapa de su sufrimiento era parte de un plan mucho mayor que iba más allá de sus circunstancias inmediatas. Este relato nos enseña que nuestras pruebas también forman parte del plan de Dios. A veces, no entendemos el propósito detrás del dolor, pero la fe nos permite confiar en que, aunque no veamos el panorama completo, Dios está usando cada momento para prepararnos para algo más grande.
Las dificultades nos acercan más a Él, nos enseñan a depender de su gracia y nos ayudan a desarrollar el carácter que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cómo estás interpretando las pruebas que enfrentas hoy a la luz del propósito de Dios? En lugar de ver las dificultades como obstáculos, podemos aprender a verlas como oportunidades para confiar más profundamente en Él, sabiendo que Él está obrando en medio de ellas. Cuando entendemos que las pruebas forman parte del propósito divino, nuestra perspectiva cambia. En lugar de luchar contra la corriente, podemos nadar con la certeza de que Dios está con nosotros, refinándonos y preparándonos para el propósito que tiene para nuestras vidas. Después de comprender estos principios, es momento de reafirmar la verdad que hemos descubierto. Vivir con propósito es mucho más que tener metas personales o sueños que queremos alcanzar. Es comprender que fuimos creados por Dios con una intención específica y eterna. No somos fruto del azar ni estamos aquí solo para sobrevivir o acumular experiencias pasajeras. Según las Escrituras, nuestra existencia tiene un propósito divino que da sentido a cada momento, a cada decisión y a cada etapa de nuestra vida. Cuando permitimos que Dios sea quien dirija nuestro camino, todo cobra una nueva perspectiva. Nuestros talentos, nuestras luchas, nuestras relaciones, incluso nuestras heridas, se transforman en instrumentos que Él puede usar para cumplir su voluntad. La Biblia está llena de ejemplos de personas comunes que descubrieron una vida extraordinaria cuando decidieron seguir la guía de Dios. Desde Abraham hasta los discípulos de Jesús, todos ellos vivieron con dirección, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque confiaron en aquel que sí las tiene. Esa es la clave. Vivir con propósito no significa tener todo bajo control, sino rendir el control a Dios y confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Cuando caminamos guiados por Él, incluso las pequeñas acciones cobran significado. No se trata de grandes hazañas visibles, sino de obedecer cada día, de ser fieles en lo cotidiano, de buscar su presencia en medio de nuestras rutinas. Allí es donde florece una vida con propósito, cuando el corazón está alineado con la voluntad del Padre, y cada paso se da en fe, esperanza y amor. La dirección de Dios nos guarda del vacío, de la confusión y del desgaste de seguir caminos sin sentido. Nos ofrece claridad en medio de la duda, fortaleza en medio del dolor y gozo incluso en la espera. Al vivir guiados por Él,